El campamento que nosotros hemos pasado de adolescentes, decidimos también de esta manera enseñar un poco acerca de este tema. En un sentido figurado, la humanidad se parece a una cebolla. Lo que vemos por fuera son solo capas que esconden finalmente el corazón. ¿Dónde está mi cebolla? En la canción se han hecho un ceviche. Entonces, lo que nosotros vemos por fuera son solo capas y capas de capas que esconden lo profundo de nuestro corazón. La sociedad nos ha enseñado de alguna manera a mostrar lo externo. De alguna manera la vida se está reduciendo. Gracias, hermano. Te regalo este trapo, hermano. Toma, por favor. La vida se va reduciendo. Ya me hace llorar ahorita. La vida se va reduciendo a dinero, posesiones, seguridad, disfrute, placer. Y de alguna manera la vida le va dando forma a algunas cosas que van más allá de lo que nosotros entendemos o a veces intuimos. De alguna manera la tecnología nos ha enseñado a negar nuestro color de origen. Y si no estás muy conforme con ser trigueño, puedes tomar una foto, puedes usar algunas herramientas que te da la tecnología, aclararte la piel, aclararte el pelo, dar suficiente luz a algunos aspectos de tu imagen y terminar siendo una persona casi irreconocible de cómo Dios te ha formado. La ciencia de alguna manera nos ayuda a aumentarnos aquellas cosas que no hemos recibido. Puede ser adelante, puede ser atrás. Nos ayuda a sacarnos algunas cosas que probablemente para nuestra percepción no es la más adecuada, porque no nos sentimos bien, porque no proyectamos una buena imagen. Y de alguna manera esto ha ido dándole forma a nuestras vidas. Capas y capas van escondiendo lo profundo del corazón humano. Una decisión por aquí, una mirada por acá, la aceptación de una enseñanza que probablemente ni siquiera ha sido evaluada, van generando capas en el ser humano y van escondiendo su esencia en el fondo. Cuando hablamos de la cebolla es justamente no necesariamente porque queremos hablar de las propiedades de esta verdura, aunque de verdad investigando un poco acerca de ello, wow, es grandiosa. Y una de las cosas que han sido muy relevantes para mí es que el ser humano no las utiliza. Pero lo que quiero hablar es un poco acerca de quiénes somos y de cómo muchas veces nos escondemos a la vista de los demás porque hay sobre nosotros diferentes tipos de capas que esconden la realidad de lo que realmente nosotros estamos constituidos. Nos hemos acostumbrado a una opinión de las personas para con nosotros, tal vez. Nos hemos acostumbrado un poco a recibir algunas adulaciones, recibimos algunos consejos de lo que es verdadero en la vida, que no necesariamente significa esfuerzo, que no necesariamente significa disciplina, enfoque, sino disfrute, placer, viaje, acumular y dar un golpe de suerte en algún momento para que te vuelvas millonario. ¿Sabe? Hoy en día lo vano, lo aparente, está yendo más allá. Y los seres humanos, en lugar de buscar una transformación de adentro hacia afuera, insisten constantemente en buscar la transformación de afuera hacia adentro. Por lo tanto, hacer, parecer y poseer es algo que le está dando forma a nuestras vidas. Pero esto no es de extrañarnos con el mundo es así. Yo estoy hablando de un público que probablemente la mayoría son cristianos. Y cuando nosotros miramos un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña, la Biblia siempre está hablando del ser humano con un sentido de existencia. Uno de los libros que leí de Viktor Frankl era que él estaba en estos campos de exterminio cuando estaban los nazis teniendo estos campos. Él era un judío. Y una de las cosas que decía era que las personas que se morían más rápido eran aquellos que habían perdido el sentido de su existencia. Y aquellos que sobrevivían al campo de exterminio, a pesar de que no comían y estaban infestados de pulgas y de piojos, y los que llegaban a sobrevivir eran justamente los que sabían exactamente qué iban a hacer
o al menos intuían qué iba a pasar una vez que los liberaran de esos campos de exterminio. El sentido de nuestra existencia muchas veces la sociedad le ha ido dando forma. A lo largo de estos 5 domingos nosotros vamos a desarrollar. No pienso en este momento abarcarlo todo esto. Pero este primer tema tiene que ver con la introducción a lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de los domingos. ¿Sabe, hermano mío? El mundo muchas veces nos dicta algunas cosas en cuanto a nuestra existencia. Tú estás aquí para adquirir cosas. Y si tú piensas de esa manera, probablemente hay una filosofía, un pensamiento, un argumento, tal como hablaba Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, que está dándole forma a tu vida. Y si piensas de esta forma que el acumular, que el poseer, que el tener le da sentido a tu existencia, estás desarrollando hace mucho rato, aún siendo cristiano, un sentido materialista. Tal vez piensas que como padres, tus hijos tienen que ser profesionales y que no les falte nada. Es bueno velar por nuestros hijos, pero cuando esto se vuelve un afán, cuando esto se desequilibra nuestra enseñanza o nuestra existencia, definitivamente empieza a desbordarse un tipo de pensamiento, un tipo de cosmovisión que le está dando forma a tu vida, a tu familia, a tu propia existencia. O algunos están pensando que probablemente uno está aquí para tener lo último de la tecnología. Estos son los tecnófilos, ¿no? Estas personas que tienen lo último de la tecnología y que ya salió la nueva versión y adquieren y están con unas deudas terribles de meses tras meses porque quieren tener lo último de lo que la tecnología en este momento les brinda. O probablemente estamos hablando de aquellos que están aquí para recibir algunas buenas opiniones, unos buenos comentarios, unos buenos likes y de alguna manera dejan entrever que su vida es mucho más superficial que muchas de las cosas que probablemente ellos mismos critican. O probablemente tú estás aquí para vivir mucho tiempo y disfrutar de la vida y disfrutar de este breve tiempo que tienes en la existencia humana y disfrutar a través de todo lo que los placeres te pueden llevar a concebir. El hedonismo. Hay un sinnúmero de esferas en la existencia humana que le están dando forma al hombre, sea en su índole social, en su índole familiar, económico, religioso, espiritual. Cada una de estas esferas dentro de la humanidad tiene diferentes flancos que está siendo bombardeado y que muchas veces no lo percibimos. Cuando nosotros miramos una cebolla, definitivamente no nos vamos a encontrar con el corazón a primera vista. Lo que vamos a empezar a ver primero son las capas que envuelven a esta cebolla. Pero cada una de estas capas obedece a un origen. Y cuando nosotros nos damos cuenta, muchas de estas capas han ido formándose poco a poco. Un poquito acá, otro poquito allá, una opinión por acá. Como la Biblia mismo nos enseña en cuanto a cómo deberíamos regir la vida de nuestros hijos, cómo encaminarlos, renglón por acá, colgar en los postes algunos escritos del Señor, hacerlo en el camino, hacerlo en la casa y poco a poco ir formando la cosmovisión de la existencia en el Señor que tenemos todos nosotros. Pero de la misma manera la estrategia que este mundo hace sobre nosotros, sobre nuestras vidas o sobre nuestras familias, es poco a poco. Si nos abordan a borbotones, nosotros rápidamente podemos entrar en alarma. Pero si lo hacen de manera muy sutil, sin que tú y yo nos podamos dar cuenta, vamos a ir alimentando poco a poco enormes capas que a la larga van a terminar escondiendo lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabe, hermano mío? Diversas esferas de existencia han ido dándole forma a todo esto. Y cuando nosotros miramos lo que es la figura de la cebolla, se va a dar cuenta que esta es una realidad en cada uno de nosotros. Cuando conocimos a Cristo, cada uno de nosotros llegó con un tipo de cosmovisión a su vida. Yo tenía una cosmovisión un poco extraña. Ya en los momentos cuando de alguna manera me estaba acercando a lo que era lo religioso, lo espiritual, por así decirlo, bebí de muchas fuentes que al final de cuentas tuve que ir limpiando a través de lo que era el discipulado, las relaciones de calidad en mi iglesia, las prédicas, la oración,
porque yo había bebido del hinduismo, había bebido del budismo, había escuchado a los testigos de Jehová, había tenido amigos mormones, había leído todos los escritos de Alfa y Omega y estaba pensando que Jesús estaba en Chile, que era un tal Soto Romero que había llegado y había escrito los rollos, y mi cabeza era una mezcolanza de un sinnúmero de cosas que poco a poco se fue limpiando y librando de tanta basura a través de lo que la Biblia me enseñaba y mis maestros me discipulaban poco a poco. Mi cosmovisión se fue formando y fue madurando y haciéndose sólida. Porque antes, cuando predicaba el Evangelio con mis 3 semanas de convertido, pensaba que Jesús iba a venir en una nave espacial que se llamaba la Gloria y que se iba a recoger a todos y se los iba a llevar. Esto de verdad parece algo tonto, pero eran las cosas que yo creía dentro de mis primeros meses de existencia cristiana. Ay de aquel cristiano que conociendo a Cristo se ha quedado estancado allí y no ha dado los pasos para seguir creciendo. Es una víctima muy fácil de que los testigos, de que los israelitas del nuevo pacto universal se lo lleven. O de que termine en alguna de estas sectas donde de alguna manera termine confundido. Pero lo que yo quiero mostrarles acá es algo que la Biblia nos enseña y que constantemente esto va a chocar. La próxima semana vamos a ir desarrollando un poco más acerca de estas cosmovisiones. Cuando uno mira las primeras o las principales cosmovisiones se va a dar cuenta que hay un tipo de cosmovisión que tiene que ver con el secularismo. Es el materialismo, la existencia de poseer, de tener, de adquirir, de tener seguridad, de que mi vida tiene sentido a través de lo que poseo, a través de lo que tengo. Cuando uno mira el otro tipo de cosmovisión se va a dar cuenta con el animismo. El animismo cree en los apus, en el cerro. Todo es espiritual, todo es maya, ilusión, espíritu. Le piden permiso al cerro para subirlo, le dan su traguito, su hoja de coca, o ven cruzar un gato negro, se asustan porque esto le va a traer mala suerte. Hay superstición. O salen el domingo de Ramos con su ramita ahí, le cae una agüita, lo pegan en su espalda de la puerta y de alguna manera le protege de malos espíritus. Animismo. Y en la otra cosmovisión principal tiene que ver con el teísmo. Lo que está escrito, lo que Dios nos ha revelado a través de las escrituras y le da forma a nuestra existencia. De alguna manera, a veces los cristianos están viviendo una vida cristiana, pero mezclado con animismo. Yo he escuchado alguna vez cuando le contaba a una hermana diciéndole que me dolía la cabeza, y la hermana me decía: pastor, ponga su Biblia debajo de su almohada y va a ver cómo le va a pasar el dolor de cabeza. ¿Es verdad esto o no? Es una mezcla de teísmo con animismo. Esto no tiene poder para limpiar la cabeza. Los pensamientos sí, transformar mi vida, pero ponerlo debajo de mi almohada, o como algunos cristianos la dejan abierta en la mesa con un versículo de protección y se van a la calle y cierran su puerta. Esa es una mezcolanza de cosmovisiones que de alguna manera viven en la zozobra o hacen vivir en la zozobra, y con poca madurez aquellos que quieren agradar a Dios y crecer en el Señor. ¿Sabe? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En el versículo 5, Mateo 16, 5, dice así. ¿Llegamos? Amén. Amén. Llegando los discípulos al otro lado, habían subido una embarcación, estaban cruzando el lago, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús, haciendo un alto aquí en el texto, Jesús está haciendo alusión a ellos, que no está hablando de manera literal, tal como los discípulos siempre entendían. Ellos entendían de manera literal lo que el maestro les decía. Y Jesús les hace un alto en su entendimiento y les dice que no está hablando de manera literal. Que si no hay pan, Él podría una vez más repetir las mismas hazañas, los mismos milagros de haber multiplicado los panes entre 5,000 o de haberlo hecho también entre los 4,000. Eso no habría ningún problema. ¿No se acuerdan las canastas que recogieron? Jesús no estaba hablando un poco acerca de que la necesidad de traer pan para el viaje. Ellos estaban entendiendo que debían haber cruzado el lago llevando alguna provisión, algún pan para la alimentación. Y Jesús les estaba más bien dando una advertencia. Y se nota la urgencia de la advertencia. Si usted mira en el versículo 6 les dice, mirad, alerta, vigilen, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta advertencia que Jesús les está haciendo claramente se muestra que Él está tomando como un peligro lo que podría llegar a suceder en el corazón de estos discípulos si es que no se cuidan de manera tal que dejen entrar aquellas cosas que pueden terminar contaminándolos. De por sí ellos ya estaban contaminados con la cosmovisión de esa época. Si usted mira en el versículo 12, vuelve el relato a decirnos, entonces entendieron, después de que Jesús les dio las instrucciones de que no se trataba del pan literal, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estos líderes religiosos, los saduceos y los fariseos, eran los que le daban forma a la existencia humana en los tiempos de Jesús. Eran los que decían qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo. Una de las cosas que ellos le daban bastante preeminencia, por ejemplo, era al dinero. Cuando uno mira uno de los relatos que Jesús nos muestra, ellos estaban escuchando lo que Jesús les había dicho acerca de las riquezas. Y Jesús les termina diciendo que no se podía servir a Dios y a las riquezas. Y ellos terminaron burlándose de Jesús porque eran avaros. Porque dentro de su cosmovisión ellos pensaban que sí se podía servir a Dios. Y una de las señales claras de una persona que Dios bendecía enormemente eran personas que poseían riquezas. Ellos se olvidaban por completo de todo el robo, de todas las cosas que ellos hacían, devorando la casa de las viudas y convirtiendo el templo del Señor en una cueva de ladrones. No entendían completamente dentro de su cosmovisión que el fin no justifica los medios. Y ellos hacían cualquier cosa para obtener dinero, porque dentro de su cosmovisión no importaba cómo lo obtenían. La cuestión es que el que tenía dinero era una persona bendecida por Dios. Y cuando Jesús estaba hablando de que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ellos estaban riendo. Este está hablando tonterías. Su cosmovisión no coincidía con la cosmovisión que el Señor había traído. En otra oportunidad Jesús va a hablar acerca de una persona y está caminando por el camino y una madre de los discípulos va a pedirle al maestro que le haga un favor. Luego los dos discípulos le van a decir, Señor, que nos sentemos a tu derecha, el otro a tu izquierda cuando tú finalmente reines. Y Jesús les va a dar una instrucción que no se trataba de la misma cosmovisión. Y Él les va a instruir que los gobernantes de esta época se enseñorean, se ufanan, se glorían cuando tienen posiciones, cuando tienen liderazgo y cuando la gente los mira y los alaba. Pero en la cosmovisión cristiana las cosas no van a ser así, les dice. Porque el que quiere ser grande, al contrario, va a ser el siervo de todos. Una cosmovisión completamente distinta, una mentalidad en cuanto a la vida completamente distinta y chocante con la época en la que ellos vivían. En algunas oportunidades Jesús va a hablar, por ejemplo, con un joven rico que quiere ir al cielo, y Jesús va a confrontar su cosmovisión y le va a decir, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él va a estar muy triste porque posee mucho y no está muy dispuesto a hacer estas cosas por los pobres, aunque quiere de alguna manera disfrutar de Dios.
Y usted va a ver estas cuestiones de estos choques que se van a dar a lo largo de todas las escrituras y que nos va a mostrar claramente la cosmovisión que este mundo propugna, y la cosmovisión que Dios nos llama que nosotros debemos tomar. ¿Sabe? Cuando Jesús les está hablando acerca de esta levadura de los fariseos, usted tiene que entender primeramente qué es esta levadura. No, esta pequeña porción que se agrega a la masa para que luego dejarla descansar por unas horas y después ha fermentado de tal manera que la masa se ha hinchado. Y este tipo de enseñanza, este tipo de conocimiento que se agrega, que se mete, que se nutre en nuestras vidas, que va a través de los canales en nuestros hijos, que entra en el televisor, que entra en el celular, que está en todos lados y que de alguna manera va ganando nuestro corazón poco a poco, si no es confrontado y no es cernido o filtrado por lo que Dios dice, es muy posible que empiece a darle forma a nuestras vidas. Por eso es que esta cuestión que nosotros hablamos el día de hoy tiene que ver exactamente el porqué de nuestra existencia. ¿Sabe? Muchas veces una cosmovisión es el conjunto de creencias que sostiene una persona consciente o inconscientemente acerca de cómo funciona el mundo. De alguna manera las personas interactúan con la realidad y van tomando decisiones. Pero muchas veces aquellas decisiones, muchas veces aquellas soluciones que le dan, muchas veces estos emprendimientos que empiezan, muchas veces riñen con lo que Dios dice. Y si no conocemos exactamente quiénes somos, la identidad que tenemos, el destino que nos espera, fácilmente podemos ser envueltos y perder de vista aquellas cosas por las cuales Dios nos ha puesto. La cosmovisión influye en nuestras elecciones y determinan en definitiva la clase de vida que vamos a llevar. La sociedad en la que nos desenvolvemos le quiere dar forma a nuestras vidas. Y si es que no existe un desarrollo intencional de la mente de Cristo en nuestras vidas, ellos van a terminar dándole forma a nuestros pensamientos y de alguna manera ganando nuestros propios corazones. Hermanos míos, cuando uno mira acá, uno se va a dar cuenta dentro de esta porción que estos líderes religiosos eran los que interpretaban la voluntad de Dios, eran los que enseñaban la voluntad de Dios y eran los que finalmente definían la realidad de la nación. Ellos podían ver en aquellas épocas en las que Jesús caminó por estas tierras, dentro de la cultura greco-romana, ya no solo judío, que la humildad era algo que mostraba debilidad y que el orgullo, más bien al contrario, era algo que era loable, algo que debía felicitarse y algo que debía perseguirse. Por eso es que uno puede entender muchas veces que ellos buscaban una esquina para poder dar sus ofrendas o hacer sus largas oraciones, o buscaban una persona adecuada para que justamente hiciesen el bien que querían hacer para recibir la adulación de los demás. Obedecían claramente a un sistema de vida, obedecían claramente a lo que ellos concebían que era lo normal. Y Jesús va a entrar con sus discípulos y va a intentar resetear, va a intentar cambiar, va a intentar hacer nuevamente e instalar la cosmovisión que Dios mismo nos mostraba y les mostraba y nos muestra a través de lo que está escrito. Por tanto, hermano mío, muchas veces sin darnos cuenta pueden suceder algunas cosas en nuestras vidas que están respondiendo no a lo que Dios nos muestra. Y a veces podemos estar terminando con preguntas y cosas que muchas veces no congenian con lo que estamos esperando. Hace unas semanas atrás hicimos un viaje de inmersión. Nos llevaron algunos pastores y nos llevaron por el río Ucayali, y en el río Ucayali nos desembarcaban en unos poblados y nos hacían caminar como 2 horas hacia adentro, hacia las comunidades nativas. Ahí llegamos a una comunidad de una etnia en particular y evangelizábamos, ayudábamos a la iglesia que estaba tal vez en algunos problemas y nos quedábamos en la noche para tener un servicio juntos con la iglesia cristiana de esta etnia y con nosotros que llegábamos a colaborar. Una de estas noches que estuvimos en este pueblo, de pronto en medio del culto que estábamos celebrando, jovencitos y señoritas entraron corriendo junto con algunos niños desesperados.
y venían asustados y empezaron de alguna manera a distraer la reunión que estábamos teniendo. Paramos porque pensamos que algo peligroso estaba sucediendo y algunos de los nuestros salieron hacia la puerta para ver qué pasaba. Y ellos estaban asustados y estaban diciendo el pelacara, decían. Hasta ese momento nosotros no entendíamos muy bien, eran cristianos, claro está. Hasta que nos llevaron hacia la puerta y nos señalaron hacia el cielo, y en el cielo se notaba una estrella que estaba brillando mucho más, que no es una estrella, pero que todos nosotros podemos conocerla, que es Venus. ¿No? Venus se muestra en el cielo y tú la puedes ver que resplandece mucho mejor. Podríamos hablar de otras cosas, es un planeta, pero ahí estaba resplandeciendo, la noche era clara y se notaba Venus y ellos estaban mirando a Venus y entre nosotros un grupo de norteamericanos también estaban yendo. Y al mirar esa estrella y al mirar a los norteamericanos decían, hoy en esta noche estamos en peligro. Porque asociaban el brillo de esa estrella, por así decirlo, con personas de tez blanca y pelo claro. Y estas personas que hoy están visitando este lugar nos van a robar la piel, decían. Y ellos tenían esta creencia. Ahora, esto podría ser normal si esto fuese la realidad del pueblo, pero eran cristianos. Eran cristianos que no habían cernido su existencia, no habían madurado, no habían crecido en cuanto al conocimiento de las Escrituras y estaban mezclando sus temores y supersticiones y estaban echando a perder muchas veces lo que en ese momento ya se había hecho durante mucho tiempo. Pero esa es una realidad. Uno puede tal vez hasta reírse, uno puede decir qué tal tontería, pero sin darnos cuenta, muchos de los pensamientos de esta época le están dando forma a nuestra gente. Y empiezan desde los niños hasta los jóvenes. Y se acelera muchísimo este momento de darlo a los jóvenes y a los niños porque en la edad adulta esto ya no es permisible. Un viejo, por así decirlo, con todo el respeto, ya no evalúa estas cosas. Y uno dice, pero qué terco es. No, es que simplemente él ya no evalúa estos conceptos. Pero un joven y un adolescente o un niño puede tomar y absorber todas estas cosas y no evaluarlas con la madurez. Y sabe, hermano mío, una de las cosas que necesitamos entender claramente es que si la iglesia no entiende su cosmovisión, esto va a terminar siendo un enorme problema. La sociedad nos muestra claramente que el hombre puede ser muchas cosas. La biología dice que el hombre es un ser viviente del reino animal que pertenece al orden de los homínidos. René Descartes decía que el hombre es un ser pensante. Immanuel Kant hablaba de que el hombre es un ser moral autodeterminado. Karl Marx decía que el hombre es el protagonista de la historia, que es capaz de producir y transformar su realidad. Míralo. La sociedad trata de correr tras estas cosas a pesar de que las evidencias muestran que es un desastre. Países de Latinoamérica que están entrando en todo esto y se están yendo a un desastre y hay gente que lo cree. La policía ha tenido que entrar a la universidad nuevamente porque ha sido tomada por esta gente. Y hay jóvenes que lo creen, ni lo han evaluado. Y las evidencias de los países que les rodean ni siquiera son para ellos una evidencia. Países que se han ido a pique en su economía, que han destruido su sociedad, pero ni lo evalúan. Es por eso es que cuando el Hijo de Dios no entiende claramente el sentido de su existencia, alguien se lo va a dictar. Si el Hijo de Dios no entiende el propósito de su existencia, para qué esté en este mundo, alguien se lo va a definir. Y no va a ser tu maestro de escuela dominical, ni siquiera tu pastor, va a ser probablemente tu profesor o tu jefe o tus amigos o la chica que puede ser más popular. Alguien va a definir tu realidad. Si no entiendes, si no aprendes a definir la realidad de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestra existencia, alguien lo va a hacer por ti. Si no se lo enseñas a tus hijos, alguien va a tomar ese papel y lo va a hacer por ti. Y esta es la realidad de lo que nosotros miramos cuando revisamos los diferentes postulados de qué es el hombre,
¿De dónde proviene el hombre? Algunos dicen que el hombre es la explosión de una supernova y esto se ha desprendido, uno de estos fragmentos se ha desprendido, ha caído a la tierra y tiene todos los componentes porque el hombre es polvo de las estrellas. Y usted va a escuchar un sinnúmero de disparates también y va a escuchar claramente. ¿Por qué? Porque a veces no se está empezando con las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas normalmente están girando en nosotros mismos. ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cómo puedo suplir mis deseos? ¿Cómo puedo suplir mis necesidades? ¿De qué manera puedo disfrutar mejor la vida? Y aunque de alguna manera tienes que suplir todas estas cosas y tienes que vivir de alguna manera dándole sentido y estudio y dirección a tu vida, esto no es lo que prima tu existencia. Empezar a preguntarnos acerca de nuestra propia cosmovisión es hacer las preguntas adecuadas. Y las preguntas adecuadas tienen que ver en quién soy, por qué estoy en este mundo, cuál es el propósito de mi existencia, qué debo hacer con mi existencia, qué debo hacer con mi vida, hacia dónde voy. Son preguntas claramente que nacen de una cosmovisión. Una cosmovisión te ayuda a definir exactamente la realidad de tu existencia. Pero la realidad no la definimos nosotros, criaturas creadas, sino la realidad la define Dios. Dios es el punto de partida. Fuimos creados por Dios y nuestro objetivo finalmente es Dios. Dios nos ha hecho, Dios ha sido el instrumento y el objetivo final también es Dios. Todo fue hecho por Él, para Él. Así de simple. Entonces, a modo de introducción en esta mañana, quiero dejarles con esta verdad. ¿Sabe? A pesar de que el mundo hable acerca de muchas cosas en cuanto a nuestra identidad, la Biblia es muy clara en definir exactamente quiénes somos. Vamos a terminar esta parte de la enseñanza en el Génesis capítulo 1. En el Génesis capítulo 1, en el versículo 26, en el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando uno mira estos versículos, se va a dar cuenta que después de que Dios, un Dios de orden, ha establecido el hábitat, le ha dado forma, le ha dado el sentido a toda su creación, finalmente trae al hombre, hace al hombre. Y hay algo que se nos muestra aquí en el versículo 26, en un diálogo de la trina deidad, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Siempre los teólogos se han ido preguntando exactamente a qué se refiere que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de él. Muchas veces a uno se ha ido respondiendo que es la capacidad intelectual que Dios tiene, que es la capacidad moral en sus decisiones, que es la pureza en su ética, en su moralidad, que es la capacidad para relacionarse o que es la capacidad para lo espiritual. Muchas veces se ha visto así de esta manera, pero el texto no nos lleva claramente a definir esta profundidad. Cuando uno revisa las Escrituras se va a dar cuenta que el hombre es capaz de todas estas cosas. Pero aquí, cuando Dios nos está hablando claramente de qué es a imagen y semejanza de Él, hay dos palabras que resaltan claramente en esta enseñanza. Porque si tal vez usted se cree amigo de los delfines o hijo de las ballenas, o si le llamas a tu gato un hijo o tu sobrinito, de verdad eso lo tienes que tener tú. Pero cuando la Biblia nos muestra, hay una enorme diferencia entre quién somos nosotros y quiénes son las criaturas que Dios luego ha creado.
Cuando miren el versículo 26, hay dos palabras muy interesantes que la Biblia nos enseña. Dice el versículo 26, imagen y semejanza. La primera palabra es imagen, selem en el idioma hebreo, que significa escultura, estatua, imagen, o puede significar también representación. La segunda palabra, semejanza, es demut, que significa, es un verbo que significa parecerse o hacerse semejante a algo. Entonces, cuando uno habla, uno mira acerca de lo que Dios dice, no está hablando de la profundidad cognitiva que el hombre ha adquirido de parte de Dios. No habla de la manera de relacionarse, no habla de su sensibilidad, no habla de su voluntad. Si nosotros parafraseáramos esta frase en palabras de Wayne Grudem, dice: hagamos al hombre, dice Dios, como nosotros somos, para que nos represente. Cuando uno mira estas palabras, uno se va a dar cuenta que Dios está hablando de similitud. Aunque no está hablando de exactitud ni de idéntico, Dios está hablando que el hombre ha sido hecho similar a Él. Entonces tú no eres una ameba, pues, mucho menos eres un mono, o mucho menos tu cuerpo o tu brazo es parte de un meteorito. Cuando la Biblia nos enseña y nos muestra claramente quiénes somos delante de Él, muestra lo que Dios tenía desde un principio, esta similitud. Hagamos al hombre como uno de nosotros y que tenga el enorme privilegio de representarnos en la creación. Esto nos debe llevar a algo mucho más grande y exaltado. Pero sabes, hay algo que también quiero que mires cuando la Biblia nos enseña en cuanto a la creación del hombre. ¿Sabes? En el versículo 27 hay una palabra bien interesante que está desde el principio del Génesis, bará. La palabra es creó. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando tú miras esta palabra bará, no la vas a encontrar muy seguido. Y solamente cuando se va a usar esta palabra de crear, no se ajusta al hombre, siempre va a estar pegada a la persona de Dios. Y cuando tú miras cómo Dios creó el hábitat, cómo Dios creó los animales, cómo Dios creó las aves, cómo Dios creó los peces, está esta palabra. Pero cuando se trata del ser humano, en el versículo 27, te vas a dar cuenta que Dios lo repite 3 veces. Dios creó al hombre, Dios lo creó, Dios lo creó. Habla de la magnitud, del privilegio, porque todo esto, cuando tú sigues avanzando en este texto, les dice, versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. ¿Sabes qué? Este es un contexto de realeza. Este es un contexto donde el hombre ha sido puesto con un enorme privilegio, no solamente como similitud de Dios, parecido a Dios, sino con la capacidad de relacionarse con Dios en esencia y en función. Puede relacionarse con Dios, puede comunicarse con Dios. Por eso es que cuando tú miras en Romanos capítulo 1, el hombre no tiene pretextos para mirar la creación y mirar su eterno poder y deidad, su poder creador, y entender claramente y caer en la conclusión de que hay una mente, de que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Dios nos ha hecho de manera muy especial. Algunos teólogos nos hablan acerca de este enorme privilegio de ser una corona en su creación. Por eso es que cuando el salmista cae en esta cuestión, la Biblia nos muestra en el Salmo 8 y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Se nos muestra claramente
el enorme privilegio que tenemos cada uno de nosotros al haber sido creados por el Señor. El salmista prorrumpe en argumentos, en evidencias, se pregunta claramente, tal vez viendo su propia realidad, ¿quiénes somos? ¿Por qué nos has dado este enorme privilegio? Pero esto es lo que ha sucedido. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo similar a él. Pero una de las primeras cosas que se dañaron después de la caída es el centro de su propia existencia, su corazón. Y esta es una de las grandes realidades por qué nuestras vidas necesitan ser transformadas. A pesar de que nosotros podamos asistir a la iglesia, si no entendemos claramente que entramos a un proceso de transformación, nuestras vidas pueden quedar constantemente en un bucle. Nuestras vidas pueden quedar constantemente estancadas a lo largo de los años y no crecer. Si no entendemos que necesitamos anhelar la leche espiritual no adulterada como un niño, un bebé de pecho lo anhela cada día, nuestras vidas van a ser de eternos bebés en Cristo. Y es por eso que necesitamos adquirir el conocimiento bíblico. Es por eso que los invitamos a descubrir sus capacidades para servir al Señor. Los invitamos a integrarse a un discipulado, a un conocimiento que nos lleve cada vez más, no a través de sermones, sino a través de clases, donde podamos ser no solamente perfeccionados, sino a su vez también podamos alcanzar luego a otras personas. Y queremos invitarte, si tú asistes entre nosotros, a ir desarrollando la cosmovisión que Dios te ha dado. No permitas que la ocupación, no permitas que la agenda, no permitas que la flojera o la pereza espiritual, como algunos le llaman, termine destruyendo un poco acerca de lo que Dios puede hacer después de haberte dado una vida nueva. Así que, hermanos míos, quiero invitarlos a entender esta verdad. Yo sé que muchos de ustedes conocen este ABC de la Biblia, pero como dijo Pedro, es provechoso para nosotros muchas veces recordar todas estas cosas. Si usted es un nuevo creyente en Cristo, tienes que entender claramente que la vida cristiana no es solamente recibir a Cristo, congregarme y aprender de Él. La vida cristiana es una transformación de adentro hacia afuera. Y la vida cristiana siempre va a verse confabulada, golpeada por otra cosmovisión que constantemente va a tratar de sacar a Dios y poner a otra persona. La próxima semana vamos a ver esto. La vida cristiana, el Hijo de Dios siempre se va a ver confrontado con diferentes cosmovisiones. Revisa el libro de los Éxodos, el libro de Éxodo, y te vas a dar cuenta el golpe de cosmovisiones que Dios tiene frente a los dioses egipcios y cómo Él se presenta y cómo Él vence. Revisa en algún momento un tiempo cuando se llevan el arca del pacto y lo meten al templo de Dagón. Y tú vas a darte cuenta que Dagón está allí. La mañana siguiente amanece Dagón echado frente al arca. A la mañana siguiente Dagón amanece con las manos cortadas y Dios está ahí soberano. Es un choque de cosmovisiones. Cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, adoraban a Baal, el Dios de la fecundidad, el Dios que les daba los cultivos, el Dios que les daba sus uvas, el Dios que les hacía que su región pudiese fructificar. Pero un Dios que les pedía la vida de sus hijos, un Dios que era iracundo, que tenía humores humanos y que no sabías exactamente cómo poder apaciguarlo. Y entra a esta región todo un conocimiento de un único Dios. Un Dios que ama, un Dios que liberta, un Dios que perfecciona. Ahora en Cristo tenemos el enorme privilegio que no tuvieron en el Antiguo Testamento, de ver cómo nuestras vidas pueden ser transformadas. Pero necesitamos adquirir el conocimiento necesario como matrimonios, como niños, como jóvenes, como adultos. Necesitamos adquirir el conocimiento necesario para sumarnos, para no solamente ver nuestras vidas como son transformadas, sino para alcanzar a otras generaciones, alcanzar a personas que nos están rodeando. El próximo domingo en la noche está partiendo un grupo numeroso de hermanos y hermanas en la iglesia.
Junto a ellos están viajando adolescentes, están viajando señoritas, están viajando adultos con hijos, y un sinnúmero de personas están yendo en 5 equipos a diferentes partes hacia la selva del Perú. Uno desde aquí solo puede ver un viaje misionero, pero solo Dios sabe las repercusiones que estas personas van a tener sobre el corazón de las personas que van a llegar. Uno no sabe las repercusiones que van a tener las enseñanzas en el corazón de un niño que más adelante va a crecer. Uno no sabe las repercusiones que tendrá el mensaje de evangelismo a una persona que está tal vez preguntándose o sufriendo en cuanto a su vida, o temeroso, o tal vez en la zozobra frente a su cosmovisión animista. Uno no sabe, pero de que tendrán repercusiones para la eternidad, las van a tener. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender claramente nuestro papel. Porque si no entendemos el sentido de nuestra existencia, alguien lo va a definir por nosotros. Y dales chance, porque están deseosos de definirnos la realidad. Dale chance a esa gente, dale chance al diablo. Nos ha definido la vida durante muchos años y aún quisiera seguir definiéndotela. Si es que tú eres un perezoso espiritual, si es que solamente cuando lees te quedas dormido, o no puedes planificar tu tiempo para poder meterte de una manera sistemática o hacer algunos sacrificios para poder ser perfeccionado y ser usado por el Señor. Dale chance y vas a darte cuenta dónde vas a ir tú y dónde va a ir también los que descienden de ti. Así que, hermanos míos, la próxima semana vamos a continuar con esta serie. Que Dios me los bendiga de manera abundante. Amén. ¿Se han dormido? Calor está haciendo, ¿no? Vamos a orar un momento y vamos a darle gracias al Señor.